Bueno, ahora vamos a hablar con el exministro de Salud, el doctor Abel Salinas, que siempre tiene la deferencia de conversar con nosotros. Tenemos antes de conversar con el doctor, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Siempre es bueno tenerlo acá. Buenas noches, Miguel, un placer. El cuadro de la vacuna, señor director, por favor. A ver, porque vamos a comenzar hablando de la vacuna. Ya, ahí está, ¿no? Tenemos que... hay varios laboratorios que ya están en una etapa de aprobación de emergencia, ¿no? De la autorización de emergencia y la aprobación final. Entonces, al parecer, podríamos estar en las 141 vacunas que se están desarrollando, 25 vacunas ya están probadas en los humanos, otras están todavía en etapa de laboratorio. Y con esta información yo quiero comenzar con el doctor Abel Salinas para decirle, doctor, ¿qué posibilidades va a tener el Perú de poder acceder a estas vacunas? Bueno, creo que todos estamos atentos y con muchas esperanzas de que el Perú sea uno de los países, si no el primero, sea de los que sean escogidos en la primera etapa por lo menos. Y esto quiere decir que el Perú tiene que participar activamente en todos los procedimientos. Tenemos algunas vacunas que ya están en la fase 3, es decir, ya están en la experimentación en grupos todavía pequeños, en grupos humanos. Y acá sería interesante que el Perú participara de esos ensayos clínicos, porque de alguna manera eso nos abre una puerta, más allá de todas las conversaciones y los acuerdos, las cartas de intención, acuerdos de confidencialidad que tenemos que firmar, nos pone ya cercanos a una posibilidad de esta naturaleza. Y sin dudas es algo que la humanidad entera está esperando, un tema de vacuna que nos pueda evitar esta catástrofe que siga causando tanto daño en el mundo y particularmente en el Perú. Así es, en el Perú, bueno, los números nos siguen golpeando duro, ¿no? El rebrote, no sé si hubo, para decir rebrotes que bajó y subió, no bajó, o sea, nosotros nos mantuvimos y más bien subió más. Y además que va a tener resultados tremendos y dolorosos para el Perú en las próximas semanas, doctor. Así es. En realidad, el Perú no se ha comportado igual que otros países. Nosotros tuvimos incremento de casos y nos quedamos en un alto número de contagios diarios. Y si esto lo llevábamos por habitante, por millón de habitantes, éramos de los países que tenía más altos contagios. Y de hecho, ahí nos mantuvimos y esto ya tenía un impacto muy malo para nuestros servicios sanitarios y por ende para la economía del país. Y luego de eso, más bien, otros países habían llegado al pico, habían bajado y se mantenían en niveles bajos en una meseta. Nosotros nos mantuvimos en un nivel alto y de ahí hemos vuelto a tener otro incremento en los últimos días y todavía seguramente los tendremos. También es cierto que hay algunas cifras que se están sincerando, que son valiosas conocerlas y que esto me parece que es un buen inicio de la gestión de la ministra Massetti, el ir transparentando cifras porque permiten una mejor lectura a todo nivel, desde las autoridades nacionales, regionales, locales y al ciudadano de a pie. Pero viene todavía la siguiente etapa, que es la de corregir los errores en los que se incurrió en las gestiones anteriores, en las estrategias del control de la pandemia. Entonces, ahora tenemos que estar muy atentos y muy alertas y obviamente sumándonos al esfuerzo que tenga que hacerse para lograr controlar, ya con estrategias mucho más articuladas, mucho más aterrizadas, lograr que se controle el daño que se está haciendo a la población en general. Correcto, doctor. Bueno, y esperemos que sea así. Ahora, ¿qué problema tenemos en nuestros procedimientos que usted estaba mencionando hace unos segundos de cerco epidemiológico, de trazabilidad del virus, los cuales impiden, por ejemplo, que podamos viajar? O sea, la gente, no podemos irnos nos han cerrado las fronteras también en el exterior porque tenemos muchos contagios. No es tanto así, es que hay una serie de protocolos
qué no hemos podido cumplir como país, ¿no? Así es, empezando desde la transparencia de los datos. Nosotros no podemos reportar, sino, y lo correcto sería reportar los casos que se han diagnosticado con pruebas moleculares. Porque así es la indicación, así como el número de fallecidos. Porque cuando sinceramos los datos, ya nos sumamos a toda la comunidad internacional. Acuérdense todos los peruanos que lo que necesitamos es abrir nuestras fronteras, obviamente con seguridad, pero fundamentalmente para mantener nuestra economía. Necesitamos el transporte, necesitamos salir, etcétera, para el trabajo, no para otras cosas, pero nos hacemos no elegibles si tenemos cifras como las que se estaban manejando, ocultando la realidad, mezclando pruebas serológicas con pruebas moleculares, por ejemplo, o no diciendo exactamente cuántas defunciones teníamos, que era evidente que estábamos reportando menos de lo que realmente estaba ocurriendo. Entonces, esto, visto desde la comunidad internacional, aparecíamos como un país que no estaba siendo transparente en sus cifras y por lo tanto era mejor no incluirlo en la integración, en la globalización, en los planes internacionales. Por eso me parece, y yo he saludado el tema del sinceramiento que ha hecho la ministra de Salud, y esperamos que ahora continúe, pero ya haciendo las correcciones. Por ejemplo, este cerco epidemiológico, y una de las cosas que yo quisiera hacer muy claro, el cerco epidemiológico que tiene que hacerse con los gobiernos locales, la comunidad organizada, el primer nivel de atención, etcétera, tiene que ver mucho con el centro de epidemiología. Y este centro de epidemiología, estos epidemiólogos de campo, que son los que tienen que vigilar, prevenir y controlar las epidemias, en la gestión anterior del ministro Zamora, fueron desactivados y esta oficina, esta dirección, absorbida por el Instituto Nacional de Salud, que se dedica a investigación, minimizando lo que realmente debiera ser lo contrario, que deberíamos fortalecer a nuestros epidemiólogos de campo, que tantas satisfacciones nos han dado por mucho tiempo, cuando la epidemia, cuando el problema de cólera, el problema de dengue, de malaria, la pandemia de H1N1 del 2009, fue con ellos que se tuvo que trabajar. Entonces, una recomendación muy humilde, pero clara, que yo le haría a la ministra Massetti es: vuelva a fortalecer el CDC, que es el Centro de Epidemiología del Perú. Hay que hacerlo, porque lo vamos a necesitar para ese cerco. Si le sumamos pruebas diagnósticas moleculares y tenemos a los epidemiólogos de campo que dirijan ese cerco epidemiológico, yo creo que vamos a tener muchísimos mejores resultados en el control de la pandemia. Y que no nos olvidemos en el Perú, porque nos olvidamos rápidamente cuando pasan las cosas, de que este es un peligro latente, ¿no? O sea, hoy es coronavirus, pero tenemos también otros virus que afectan y además que cada vez están más seguidos, ¿no, doctor? Hay algo que está pasando que hay un virus, de ahí viene el otro, de ahí viene el otro. O sea, no es que esto sea, este es uno y no hay otro en 100 años. No, hay uno que impacta al nivel de pandemia de repente así, pero ya en el Perú no tenemos las condiciones sanitarias de agua, desagüe, ¿no? Que permitan también que estos virus no se propaguen. Entonces, ahí está pues la política pública, ¿no? Así es. La salud no tiene que ver solamente con tener establecimientos de salud, tiene que ver con el trabajo que tengan las personas, el trabajo formal, tiene que ver con que tengan agua, con que tengan cierta calidad de vida que se traduce en salud. Salud y educación depende mucho del desarrollo socioeconómico de las comunidades, de los países. En este caso, tenemos que hacer muchísimo énfasis en esto. Ahora estamos viendo al Perú desde la ventana de la salud, pero la salud es tal vez el resultado o estar íntimamente vinculado con el desarrollo socioeconómico de cada país. Y en este caso el Perú no es la excepción.
Correcto. Doctor, y para terminar, estos movimientos, que esto ha pasado en Alemania, esta gran marcha por la libertad, estas luchas ideológicas, el negacionismo del coronavirus, declarando que la pandemia terminó. No, uno que es soberbios que somos como humanidad para decir lo que comienza y lo que acaba, ¿no? Ahí creo que estamos mal, ¿no? Pero lo que sí es que hay una movida, hay una movilización social en contra de esto y que violenta las libertades, entre comillas, mi libertad de transitar, mi libertad de contagiarme, mi libertad de trabajar. ¿Por qué es importante la ciencia? ¿Por qué es importante las medidas? ¿Y por qué es importante que no puede haber un divorcio entre la economía y la salud? Así es, está íntimamente relacionado. A veces, cuando a mí me toca hablar de temas sanitarios, yo hablo, inclusive termino hablando no solamente de agua, termino hablando de desarrollo, de tener personas, de ciudadanos que tengan trabajos dignos, con beneficios sociales, y que eso incluye protección social. Porque la salud está directamente vinculada al desarrollo humano. Es decir, no podríamos pretender tener los mejores servicios de salud si no hemos resuelto el tema del agua, el tema del trabajo formal, el tema de la educación. Yo creo que es fundamental trabajar en esto para poder aterrizar en un tema finalmente de una buena salud. Por eso que cuando se hacen anuncios de que vamos a unificar los sistemas de salud, perdón, eso es algo declarativo, o que vamos a tener a todos los peruanos en el SIS, otra vez un pensamiento meramente ideológico que no tiene un sustento, un correlato con la realidad nacional. Entonces yo creo que es momento de aterrizar y entender. Es lamentable que en medio de una pandemia tengamos que abrir los ojos de esta manera, pero hoy más que nunca hemos entendido los peruanos que para tener salud necesitamos tener desarrollo humano, y desarrollo humano significa mejores condiciones de vida. Correcto, muchísimas gracias, doctor Abel Salinas, por haber estado con nosotros, y esperemos pues en una próxima oportunidad ver esta evolución. Es muy importante ver la evolución porque tenemos que aprender a corregir errores, y ahí es la crítica pues que le hacemos al gobierno cuando no se escuchan las medidas o cuando no hay cambios de timón, ¿no? Si estamos yendo por el camino equivocado, no somos genios. Este virus es extraño, tiene unas formas de moverse muy extrañas, pero para eso están los expertos, los que saben, para poder darle por lo menos control a la situación. Fin no le podemos dar al virus. El virus se sigue desarrollando, ¿cierto? Pero sí podemos establecer niveles de control, de seguimiento, ¿no? Porque si no, el dolor que ya tenemos en este momento, doctor, se puede duplicar. Así es. Así que yo creo que esta es la oportunidad, no para volver a como estábamos, sino de pensar en forma diferente para el país, hacia el país que queremos, el Perú que todos queremos. No es volver a lo que teníamos. Tenemos que proyectarnos hacia dónde queremos llegar. Este es el momento de reflexión de los peruanos. Naturalmente que el gobierno en estos meses de salida tiene la obligación de controlar la pandemia, de buscar reactivar la economía y dejar que el próximo gobierno desarrolle una política de Estado que ya sea sostenible como tal a largo plazo. Correcto, doctor Abel Salinas. Yo le agradezco muchísimo por haber participado esta noche y esperemos pues que mejore la situación del Perú, porque al final todos estamos en el mismo barco. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha sido el exministro de Salud, Abel Salinas.